Muchas gracias por su presencia. Querido vicelehendakari, querido Miquel, gracias por tu trabajo, por vuestro trabajo, que me permiten que les diga, a modo de resumen, que es lo que hoy presentamos aquí, estos días llevamos presentando en Donostia, creo que es el proyecto de país que queremos. Un proyecto de país que lo que busca es un entendimiento colectivo, es decir, un país que se hace a varias manos desde abajo. Esto es la economía social. Ven ustedes como varias administraciones públicas que tienen concepciones diferentes, no solamente nos damos la mano, sino que caminamos juntas por un proyecto común. Yo creo que el país que queremos es así. Es un país que no quiere ruido, que se hace desde abajo, con mucha inteligencia colectiva y con muchas manos y mucha gente que lo hace posible. Hoy lo ven ustedes aquí. Dos, es un país o un proyecto de país, la economía social, que busca la reducción de la desigualdad. Sin lugar a dudas. Y creo que esta es la clave de la economía social. Lo saben ustedes muy bien, lo sabe el vicelehendakari en su tierra, en Euskadi, como un ejemplo palmario de buen hacer en la economía social. No solo Euskadi, sino el conjunto del país. No voy a dar más datos, el 10% de la economía española, a términos PIB, es la economía social, más de 2,5 millones de empleos, más de 42.000 empresas que son de la raigambre de la economía social. Por tanto, es el país que queremos como la economía social. Tres, es un país que es igualitario entre hombres y mujeres y en el que las mujeres tienen una acogida fundamental. Ven ustedes aquí, Bestaleire y muchas otras mujeres, que las mujeres están próximas a la economía social. Y esto tiene que hacer pensar por qué otras formas de economía, la economía convencional, no tienen tanto encaje en la misma la presencia de las mujeres, el talento femenino y la transformación económica y social que aportan las mujeres, como por ejemplo lo hacen en la economía social. Es un proyecto de país que es, sin lugar a dudas, ecológico. Y digo esto porque el proyecto de la economía social es de esta singularidad. Y termino. Es un proyecto de país que hace de los derechos humanos, del humanismo, creo que su mayor aportación, ¿no?, en el mundo de hoy. Estas son las características de la economía social. Por tanto, satisfacción absoluta por este hub de vanguardia que lanzamos hoy aquí, este comité de personas expertas de las mejores del mundo, con representación de todos los continentes, van a poner en común su inteligencia colectiva, su experiencia, su conocimiento, su análisis, pero también las mejores prácticas en la economía social. Y para terminar, necesitamos hacerlo en un momento de incertidumbre, en un momento de guerras, en un momento de guerras arancelarias, en un momento en el que la economía norteamericana solo es el 15% de la economía del mundo. Y el 15% de la economía norteamericana no puede decidir por el 85% de la economía restante, y en el que la economía social tiene que ser la garante del avance sostenible en el conjunto del mundo. Digo porque este es el reto que tenemos. Por tanto, en este momento de policrisis, son varias las crisis que nos acompañan, necesitamos más democracia, más derechos humanos y más economía social que nunca. Les digo esto, como acabo de decir en mi intervención, porque son muchas las instituciones que están aprovechando las crisis, los momentos de incertidumbre, para retroceder en las posiciones de la economía social. Por tanto, el llamamiento hoy es más democracia, más derechos humanos, más economía social. Y termino. Hoy rubricamos, yo misma, el vicelehendakari, el profesor Tomás Piketty, la profesora Isabel Ferreras, la ministra palestina y muchísimos intelectuales en el mundo, un manifiesto, un llamamiento a la acción a favor de la economía social. Creo que esto es la clave, un llamamiento a favor de la economía social en el que decimos claramente, frente a la desigualdad en el mundo, la vacuna se llama economía social. Por tanto, creo que ese llamamiento al mundo hoy es lo que tenemos que hacer y yo, como he empezado, en este caso le doy las gracias al vicelehendakari por su trabajo, por su compromiso, por la volcación, por volcarse en una forma de hacer de la política un lugar habitable. No es pequeña cosa, con los tiempos que nos acompañan, con el ruido que nos acompañan, pero frente a ese ruido, aquí hoy demostramos que el país que quiere la ciudadanía está aquí hoy representado con muchas instituciones que tenemos el deber de respetar, de cuidar y de defender. Fíjense, si alguien necesita de las instituciones,
son los hombres y mujeres que menos tienen. Quien lo destroza todo no necesita de las instituciones, pero la gente que menos tiene lo necesita. Por tanto, llamamiento a la acción y, desde luego, la vacuna se llama economía social. Gracias por su pregunta. El Partido Popular tiene un congreso en el que yo creo que el señor Feijóo debería de aclarar algunas cuestiones. La primera de ellas, tiene la oportunidad el Partido Popular y el señor Feijóo de rendir cuentas y de pedir perdón. Creo que ha llegado el momento de que el señor Feijóo pida perdón por las 7.291 personas que han fallecido en Madrid víctimas de los protocolos de la vergüenza. Tiene la gran ocasión de dirigirse a su país y tiene la gran oportunidad de pedir perdón por una gestión que es más que cuestionable en la Generalitat de Valencia, como el resultado de 228 personas que han fallecido. Creo que debe de hacer democráticamente, sí, un ejercicio de balance, como se hacen en los congresos políticos, y rendir cuentas a nuestro país e, insisto, pedir perdón. Sería bueno para la salud democrática de su formación política y sería bueno para las familias que hoy también quieren un poco de calma y de sosiego. Insisto, que rindan cuentas de la gestión del Partido Popular en algo tan grave como fue la pandemia o como fue en este caso una catástrofe ambiental. En las medidas de regeneración democrática, yo les pido, por favor, que tengamos en cuenta que no son medidas frente a nadie. Es que nuestro país tiene tareas pendientes. Tenemos más de 19 recomendaciones del Greco que están pendientes de sacar adelante. Lo que estoy hablando cuando digo que tomemos medidas para la regeneración democrática es que nos tomemos en serio lo que está pasando en nuestro país. Y no va de formaciones políticas. Va justamente de que la corrupción, las distintas formas de corrupción, que son múltiples, no son compatibles con la democracia. Por tanto, con seriedad y con rigor, creo que tenemos que dar un paso adelante para tomar cuantas medidas sean precisas y evitar lo que hoy estamos viendo. Pero, insisto, es un problema estructural en nuestro país y creo que ha llegado el momento ya de abordar este problema en serio. Sí. ¿Sabe algo más de la investigación? ¿Se cumplían las normas de seguridad? Graciñas, le agradezco la pregunta. He comparecido ayer por este motivo. Saben ustedes que lamentablemente tuve que ir a Asturias hace escasos meses por un siniestro luctuoso, gravísimo, con 5 mineros que han fallecido y, desde luego, mi cariño en nombre del Gobierno de España a las familias y amigos y amigas de las personas fallecidas. Ayer mismo se desplazó, como saben, la Inspección de Trabajo. A día de hoy aún no sabemos las causas de este accidente, pero sí que les digo que en cuanto la Inspección de Trabajo conozca lo que ha pasado, se va a poner a disposición de todos y de todas ustedes. Y, desde luego, lo vuelvo a decir, en el siglo XXI no puede morir nadie en un puesto de trabajo. Aprovecho esta pregunta para decirles que llevamos más de un año en una mesa de diálogo social. Curiosamente, es una mesa, le pasa un poco como lo que estamos haciendo hoy, que no es muy visible, pero es la más importante. Es la mesa que está reformando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en nuestro país. Sabe el vicelehendakari de Empleo, como lo sé yo, que es una ley de cuando éramos nosotros pequeños, del año 95. El mundo del trabajo ha cambiado de manera sustancial y no voy a decir nada, pero creo que es posible un acuerdo entre el Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las patronales. Esta ley es muy importante y, aunque nunca se habla de ella, llevamos un año negociando en el diálogo social para ello y yo le agradezco la pregunta porque creo que es importante que también en Euskadi se sepa que estamos trabajando para cambiar esta legislación de la mano del diálogo social.